Bien, mientras baja el telón, yo quiero partir con una pregunta. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado si puede hacer algo mejor por los pacientes. Porque acá hemos visto, bueno, yo aprendí una brutalidad de cosas hoy día con los expositores que me antecedieron. Muchas veces me hicieron tomar conciencia con sus charlas, creo que estuvieron espectaculares. Así que les dejo la pregunta abierta, porque a mí sí se me ocurrió pensar qué otra cosa podía hacer por los pacientes, de alguna manera de poder ayudar, quizás desde otra perspectiva, algo que quizás no está dentro de lo que nosotros hacemos regularmente todo el tiempo. Voy a poner el cronómetro, porque si no después se me aparece la Jime. Chuta, van 2 minutos. Bueno, mejor que dejamos que desaparezca. Bueno, hoy día les quiero hablar de este tema de medicina bioreguladora de sistema en cuidados paliativos oncológicos. ¿Ya? La medicina, bueno, solo en el título hay varias cosas. Primero, tenemos que hablar de qué es lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que actúan entre sí para formar un todo unificado con un propósito común. Pienso en el cuerpo humano, por ejemplo. ¿Ya? Esto no son ocurrencias mías, son ocurrencias de este caballero que está acá abajo, que habló de la teoría general de sistemas hace algunos años atrás. Algunas características muy someras que me parece necesario partir con ellas. Un sistema cuenta con un ambiente, ¿ya? Y tiene, que es lo que rodea al sistema, y tiene un límite. Por ejemplo, para el caso del cuerpo humano, la piel. Lo que está dentro es mi sistema, lo que está afuera es mi ambiente. Ahora, existen diferentes tipos de sistemas, pero hay algunas características que los sistemas tienden a la homeostasis, es decir, a mantener un equilibrio interno. La tendencia natural de un sistema siempre es a la entropía, ¿ya? Es decir, al desorden y al caos. Y existe un elemento que para este fin se llama negentropía, y esta negentropía es como negarse a la entropía, y eso para ello tiene que capturar energía de su entorno. Por ejemplo, nosotros vivos intercambiamos, temperatura, intercambiamos gases con la atmósfera. El día que usted deja de intercambiar gases con la atmósfera, le aviso que está muerto. Y el cuerpo se desintegra y caemos en entropía total. La teoría general de sistemas tiene algunas características. Primero, que tiene una visión holística, es decir, se entiende el conjunto de partes como una sola unidad, ya indivisible, interconectada en forma permanente. De ahí surge lo que se llama como fenómeno emergente, que es un fenómeno que surge de la interacción de las partes, ¿ya? Y que no puede ser predecida al analizar cada parte por separado. Es interdisciplinario, ya tiene un lenguaje común entre diferentes ciencias y permite dar una mirada para la resolución de problemas. La medicina bioreguladora de sistemas se basa mucho en esto, ya, porque nosotros en la alopatía estamos acostumbrados a ver las cosas muy por separado. Es decir, la especialidad médica clásica, tradicional, es un ícono de ello. O sea, el cardiólogo ve el corazón, el gastroenterólogo el intestino, bueno, el urólogo también hace su pega. Entonces, al final, pero todo por separado, y como que si estas cosas no estuvieran relacionadas. Pero la medicina bioreguladora nos ofrece algunas características que yo no pretendo en media hora, so pena que se me aparezca la Jime, de darles toda una clase y que sean expertos, porque esto en realidad es bastante extenso y nada de fácil de estudiar. La definición central hacia dónde tiende la medicina bioreguladora es de pasar desde el reduccionismo, de lo que yo acabo de citar, a el manejo de las redes biológicas, ¿ya? Es decir, el sistema funciona en torno a redes, ¿ya? Redes moleculares, redes celulares, redes de órganos, redes de sistemas, y que están permanentemente interconectados como un buen sistema que es. El objetivo terapéutico principal de la medicina bioreguladora no es suprimir los síntomas, sino que es buscar que este organismo, cuando aparece un síntoma, cuando aparece una enfermedad, es porque el sistema perdió su capacidad de regulación, ¿vale? Entonces lo que uno busca en la medicina es
encontrar en qué punto este sistema está disregulado para poder conducirlo, a echarlo al camino y vuelva a funcionar como corresponde. Tiene, como les digo, una visión holística, un organismo como un todo permanente e interconectado, las redes multiescala, que la información va fluyendo de diferentes las redes que ya les acabo de citar, y la autorregulación. Entonces, por ejemplo, tenemos una perturbación de la red, es decir, una noxa, por ejemplo. Esto nos disregula, aquí hacemos la intervención bioreguladora, restauramos la regulación y el organismo nuevamente podría volver a funcionar, ¿no? Esa es la lógica. Se ve fácil, pero no es tanto. Porque a nosotros siempre nos gusta pensar linealmente, o sea, que A lleva a B, B lleva a C, y así hemos construido muy buena parte, no toda, pero muy buena parte de nuestra medicina. Sin embargo, la naturaleza trabaja en redes, es decir, de un punto A a un B hay solo un camino en el modelo reduccionista, en cambio de punto A al punto B hay montones de caminos, alternativas, y ahí se ven esos puntitos que vienen a reflejar lo que son los nodos, ya que son puntos donde se conectan diversas redes, o cuando llegado a ese punto uno tiene diversos caminos. Pero ¿cuál es el desafío actual que tenemos como en la medicina? Es que hay una carga creciente de enfermedades crónicas y que son multifactoriales y que tienen a la inflamación crónica, la disregulación inmunitaria como denominador común. Entonces, eso no sé si a ustedes les parece cercano en el cáncer, una enfermedad crónica, una enfermedad de disregulación en su máxima expresión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy día? O sea, hoy día esta presentación es que la medicina bioreguladora está enfocada en el paciente oncológico, pero uno tiene que analizar, nosotros desde el punto de vista del paliativo, tratamos los síntomas que acompañan al paciente con cáncer. Sin embargo, para la medicina bioreguladora, este tratamiento de la regulación es indivisible entre el cáncer y los síntomas, porque la persona hace un cáncer por la razón que sea, y no es que se coloque el programa un paquete de síntomas adicionales que yo se lo puedo cambiar, no es así. O sea, lo que da origen al cáncer también da origen al síntoma. Entonces, cuando nos involucramos en esto, realmente tenemos que indivisiblemente vamos a tratar de apagar un poco o tender a apagar un poco el cáncer mismo. Entonces, la alternativa va a la profundidad. Y si logramos manejar la raíz del problema, probablemente reduzcamos también la carga de enfermedad, ¿ya? Y con ello se reduzcan los síntomas, ¿ya? Entonces tratamos de pasar del reduccionismo a la biología del sistema. Bien, cosas clave en la medicina bioreguladora: la matrix, que es el terreno del cuerpo, de aquí es donde aparece el sistema básico de Pittinger, que lo voy a citar un poquito más adelante, que es la unidad Ahí sí. Ya, que la célula no funciona sola, sino que funciona la célula con su entorno y con su capilar. Ese es el sistema básico de Pittinger, ¿ya? Y es aquí en la matrix donde muchas veces comienza realmente la enfermedad. Nosotros se nos acostumbró, se nos enseñó que la enfermedad partía en la célula. El cáncer, prueba de ello, es una enfermedad para todo efecto de la célula. Sin embargo, la enfermedad, a juicio de la medicina de bioregulación, reside primero en la matrix y luego en la célula, porque esta matrix es el entorno de la célula. Entonces, si yo tengo un entorno contaminado, sucio, lleno de toxinas, a la célula no le queda otra cosa más que mutar y cambiar para poder defenderse, o si no se va a morir. Y la inflamación, ¿ya? Y aquí viene el proceso de la inflamación crónica, y la inflamación es un elemento a regular por la medicina bioreguladora. ¿Bien? Entonces, ya les hablé del terreno biológico. Esta matrix finalmente es lo que conecta el todo con todo y es lo que permite hacer este tejido indivisible, este tejido sin costuras. Bien, entonces también por aquí hay canales de comunicación. Entonces, si uno lo piensa un poco más allá, la misma reflexología que se reconoce tiene relación con esto, porque un punto en la superficie cutánea, un punto en la oreja, un punto, en cualquier parte, puede terminar en un órgano interno. ¿Se fijan? Entonces,
el sistema básico de Pitchinger es esto, una célula, su matrix, su capilar, y aquí en esta matrix está la sustancia amorfa, están células del sistema de defensa, están los mastocitos, está toda la respuesta ahí. Y cuando nosotros incluso colocamos medicamentos subcutáneos, lo más probable es que le estemos achuntando acá. Entonces es una mirada distinta, o tomar conciencia muchas veces de lo que no hemos pensado tal vez. Bueno, por lo menos yo pienso poco. Entonces acá tenemos que aquí este es el terreno biológico, aquí reside la robustez. La robustez significa cuánto el sistema aguanta antes de disregularse, ¿ok? Aquí ocurre intercambio de información, de nutrientes, se depositan las toxinas. Aquí también, bueno, aquí está el pH, ¿ya? El pH de los tejidos. Los cánceres, les anticipo, crecen en la acidosis, ¿ya? Entonces cuando nosotros tratamos de un paciente o queremos aproximarnos al manejo del paciente con cáncer, tenemos que considerar ese punto, ¿ya? Bueno, acá ven una foto donde está la matrix llena de toxinas y suciedades que yo les digo, y esto es la carga tóxica que finalmente hace que la célula que está ahí termine obviamente diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ven? Aquí hay dos artículos muy interesantes que hablan de la matrix. Esto está publicado por allá en el año 2009 en una revista española de patología, y que están resumidos acá, pero no se vuelvan locos. Mira, acá tenemos la matrix, que este es el tercer sistema del cuerpo, así se llama, no sé por cuál es el primero y el segundo, de verdad, lo estuve dirigidamente buscando, no lo encontré, pero se le ocurrió que había un tercer sistema. Bueno, aquí ocurre este filtro biofísico, ya aquí están las fibras, están los proteoglicanos, qué sé yo, y aquí se genera una red que tiene dos características. Ahí se generan estos poros, que son pequeños, y tienen carga negativa. Entonces cuando tenemos un metal tóxico, un metal pesado, que también se habla mucho, que nos enferman bastante, que nos intoxican, tienen dos características. Son pesados, son grandes, por lo tanto por física no pasan por el hoyo, y tienen carga positiva, por lo tanto por carga se quedan pegados en esta matriz que es de carga altamente negativa, ¿vale? Ahora, esto tiene impacto en la salud y enfermedad porque la rigidez de la matriz incluso determina la diferenciación celular. Tenemos que es una autopista, como ya les decía, para la nutrición, para la defensa, para la energía, es decir, los nutrientes que uno consume cuando la sangre los lleva, los deja en la matriz y la célula sale en la matriz y lo recoge, y asimismo deja la basura. Entonces, este balance es cuánto nutriente tengo, cuánta basura produzco. Y si si un día X no limpio la basura, se me intoxica el entorno, no me llega comida y entonces me empiezo a envenenar. Lo mismo acá, este es de la patología de Robbins, y acá vemos básicamente, y rápido, no quiero entrar en detalle porque voy a perder mucho tiempo, tenemos las fibras, y mira cómo esto está conectado a través, qué sé yo, de integrinas o de receptores transmembrana. Mira cómo cuando se mueve esto aquí, este movimiento, digamos, va a ir por señales y va a terminar en la diferenciación y en la proliferación y en la expresión nuclear. Es decir, esto tiene un impacto importantísimo, y de hecho incluso aquí se describe que hasta el efecto de un masaje podría estar incluido en este tipo de mecanismos. Bien, bueno, el diagnóstico es tratar de identificar los bloqueos de la autorregulación. Las herramientas, bueno, aquí surgen nuevas corrientes de ver la medicina, que son las tecnologías ómicas, la proteómica, la lipidómica, la metabolómica, que todavía están en pleno desarrollo. Yo creo que esto va a ser una locura porque van a ser diagnósticos prácticamente estadísticos en un futuro cercano, ¿ya? Entonces cuesta mucho empezar a poder entender esto todavía, pero por ahora tenemos que tratar de enfocarnos en la mayor cantidad de factores que pueden influir en la salud de las personas. Bien, entonces esta es una medicina que le aporta al modelo convencional, que trae beneficios para el paciente y que nos da una visión de futuro, con una medicina que es predictiva, preventiva, personalizada y también participativa, ¿vale? Entonces, esto no es una medicina alternativa, es una medicina que se complementa y es un aliado de lo que tenemos. Por lo tanto, no es porque uno haga medicina bioreguladora se olvida de la medicina y de los principios básicos que la medicina nos indica. De todas maneras, o sea, una persona que hace bioregulación no puede ser, tiene que ser médico, si no, no puedes ya adecuadamente hacerlo. Luego, los pilares básicos. Hay muchas cosas aquí, pero les voy a hablar solamente de los pilares básicos. Primero tenemos que tratar de tender a drenar y detoxificar los pacientes, ¿ya? La matrix, básicamente. Esta intoxicación va a generar un proceso inflamatorio. Tenemos que inmunomodularlo. No podemos necesariamente eliminar la inflamación, porque la inflamación es un elemento que nos permite mantenernos vivos.
y reparar tejido. El problema es cuando se cronifica y darle soporte al órgano que en realidad puede estar comprometido. Entonces acá la situación es simple. Mira, la toxina intoxica la matrix, esto nos lleva a hipoxia, nos lleva a intoxicación celular, disfunción celular, una interrupción fisiológica y a una enfermedad crónica. Y mira lo que pasa, que esa enfermedad crónica puede llamarse también envejecimiento. Y la idea es hacer todo el proceso inverso, drenar, limpiar, oxigenar, activar, mejorar la calidad de vida. Esta tabla de evolución de la enfermedad, bueno, una cosa un poco más específica que dice relación en cómo y en qué parte yo tengo la enfermedad, y vamos desde las fases humorales que se resuelven en los líquidos, pasando por las fases matriciales y después por las fases celulares, donde les anticipo, les cuento, les digo que los cánceres están en la última fase. O sea, cuando ya está todo el terreno podrido, aparece el cáncer. Entonces después viene la pregunta, ¿qué es el cáncer? Y si tiene algún propósito. Yo creo que el propósito, en cierto modo, ya lo dije. Yo creo que cuando aparece la palabra cáncer como diagnóstico, parece ser una sentencia de muerte. Y muchas veces puede que sí lo sea. Pero ¿tendrá algún propósito? La pregunta es ¿qué hubo antes? Porque si entendemos qué nos llevó, podemos realmente pensar también en otra manera de dar solución al problema. ¿Ya? Entonces, la definición en realidad es bien amplia. Trastorno caracterizado por una proliferación anómala y excesiva de células, pero yo los quiero llevar a este artículo, que es el rol de la inflamación en el cáncer, los mecanismos de iniciación tumoral, progresión y metástasis. ¿Ya? Pero, ¿hay algún oncólogo acá o no? ¿Radioterapeuta? ¿No? ¿Cirujano? Ya, entonces voy a seguir. Mira, cuando uno hace el problema es la inflamación crónica. La inflamación crónica nos va a llevar a la tumorogénesis y el cáncer. ¿Pero qué nos va a inflamar? Incluso también nos va a inflamar la quimioterapia por un lado, nos va a inflamar los hábitos ambientales, la dieta, el cigarro, el sedentarismo, las citoquinas asociadas al tumor y la inflamación causada por algunas infecciones. Inflamación crónica y cáncer. Ahora, esto se reduce en que la inflamación crónica genera inestabilidad, genera daños de ADN, genera la reparación, estimula la proliferación anómala de las células. Después tenemos la progresión y crecimiento del tumor, principalmente inducida por hipoxia, que va a hacer que el tumor empiece a crecer, empiezan a crecer los vasos sanguíneos para que este tumor se pueda alimentar. Entonces es muy inteligente el cáncer, oye. Las cosas que produce, primero prepara el terreno y después se instala. Y ahí se hace lo difícil de sacar. ¿Ya? Entonces después viene la metástasis, o sea, empiezan a fallar las ecaderinas, las N-caderinas, se meten a la sangre o a los linfas, entra y coloniza. ¿Te fijas? Entonces, bueno, qué bueno, pero yo se pregunté por si había algún cirujano, porque tenemos la paradoja de la cirugía. Esto no lo digo yo, esto está en el artículo que fue publicado en marzo de este año. Y que yo no sé si alguna vez ustedes escucharon decir, mira, no, esta persona tiene cáncer y lo operaron y le entró oxígeno y se ramificó. La tesis es correcta, o sea, la hipótesis es correcta, pero la lógica no, porque lo que pasa es que la cirugía podría incluso aumentar estos eventos inflamatorios que hacen que se genere este crecimiento más acelerado, ¿bien? Porque en el fondo tenemos respuesta inflamatoria, tenemos una disminución de la inmunosupresión por el momento, tenemos un switch angiogénico, empiezan a generar más vasos y tenemos un estrés metabólico. Entonces podríamos llegar a esto. Ahora, el artículo no sugiere dejar de operar a los pacientes, ojo. No, morirían. Bueno, y el efecto Warburg acá es súper importante, no lo mencioné, pero también antes está en el artículo, es cómo la célula cambia su manera de alimentarse en la célula tumoral. Lo normal es que la glucosa y los nutrientes vayan a glucólisis, vayan a fosforilación oxidativa, ¿cómo se llama? La vía aeróbica con oxígeno, pero en el cáncer el metabolismo cambia, pasamos a la primera fase que es solo la glucólisis aunque hay oxígeno. ¿Por qué? Porque al organismo, al cáncer le conviene comer glucosa más rápido, aunque sea un sistema menos eficiente, pero también genera lactato y va produciendo acidosis que le favorece a este terreno biológico. Ahora, quiero pasar a otro tema, porque, ¿verdad? Me puedo atrasar. Quiero mostrarle cómo, por ejemplo, la microbiota intestinal, la disbiosis intestinal, mira lo que pasa. El estudio nos muestra esto. Bueno, la disbiosis y la alteración de la flora bacteriana normal y esa otra historia.
Cuando tenemos una disbiosis, uso de antibióticos, mala alimentación y vamos a tener finalmente en el tiempo un fenómeno inflamatorio persistente, y este fenómeno inflamatorio persistente nos va a llevar a inflamación crónica, alteración de vías metabólicas, alteraciones genéticas y alteraciones epigenéticas, y nos van a llevar a los tumores otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces les buscamos, si los pacientes que nosotros atendemos, especialmente en los cuidados paliativos, no tengo mucha esperanza en oncología, pero si le han preguntado alguna vez cómo está la digestión del paciente? Y porque probablemente, imagínate que el paciente tiene una disbiosis, ¿qué te parece si le tratamos, lo ayudamos con esto de la disbiosis? Entonces dime tú, ahora tenemos disbiosis que depende de la alimentación, la alimentación del tumor depende de la glucosa. ¿Qué pasa si al paciente si le quitamos la glucosa? Pues si le quitamos la glucosa, probablemente el cáncer lo vamos a liquidar por asedio. Mira, en el siglo XIII, esto les comentaba ayer, en el siglo XIII los ejércitos, cuando se agarraban a mocha, qué sé yo, o los envenenaban, o les cortaban la cabeza, o los condenaban a la hoguera. ¿Qué hace el tratamiento del paciente con cáncer? O lo envenena con quimio, o lo rostiza con radio, o le corta la cabeza con cirugía. Pero resulta que los ejércitos del siglo XIII tenían el asedio, le cortaban el agua, le cortaban el suministro de alimentación, y finalmente el enemigo moría por inanición. Bueno, nosotros tenemos alternativa todavía, porque ya ocupamos los tres primeros, pero nos faltaría ocupar este cuarto: alimentación, disbiosis intestinal, disbiosis oral. No sé si hay algún odontólogo acá que nos pueda ratificar eso. Mira, la apnea obstructiva del sueño, la hipoxia, daño de ADN, especie reactiva de oxígeno, inflamación sistémica, citoquinas proinflamatorias, angiogénesis, crecimiento tumoral. Le preguntamos a los pacientes si roncan, si tienen apnea. Entonces, ¿podría ser esto una alternativa? Sí, porque si el paciente está estresado, ¿qué tal? Mira, si está estresado, aquí está la publicación, está estresado, tiene un eje, se nos altera el eje hipotálamo pituitario adrenal, cortisol, intestino, disbiosis, permeabilidad intestinal, entran toxinas que no deben andar, sistema linfático asociado, mucosa, se arma la pelea, fíjate, citoquinas, inflamación, otra vez. Entonces, el estrés funciona, impacta, la alimentación impacta, el roncar impacta otra vez. El ejercicio, mira, sedentarismo, músculo flaco, todo inflamado. Mira lo que pasa cuando hacemos ejercicio. Les preguntamos, les promovemos el ejercicio a los pacientes, toda vez que hasta donde su capacidad obviamente les permita. No le estoy diciendo que al paciente con cáncer, ECOG-3, lo mandemos a correr una maratón, no, pero en su justa medida podríamos también estimularlo y tal vez no esperar a que llegue un ECOG-3, sino que un ECOG-1, ¿por qué no? Entonces, mira, la caquexia, la fisiopatología asociada al dolor relacionado por cáncer, junto con este otro estudio, donde tenemos la repercusión de los mediadores inflamatorios mediados por cáncer. Mira lo que pasa. Nosotros tratamos pacientes con dolor crónico, con función física disminuida, con anorexia, con fatiga. Fíjate que lo que está pasando acá, de vuelta, la inflamación siempre está detrás de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos por reducir esta inflamación? ¿Qué hacemos por limpiar esta matrix? Y fíjate, el dolor, inflamación, la disnea, hipoxemia, la fatiga, inflamación, disfunción mitocondrial, la anorexia, citoquina inflamatoria, náusea y vómitos, la activación de la zona quimiorreceptora en el tronco encefálico, la ansiedad y depresión, mira, estrés crónico, inflamación, delirio, hipoxia. ¿Me entiendes? Entonces, yo revisé este libro que tú me pasaste, Pablo, a poco que yo llegué a la unidad. Entonces, ¿qué es lo que es cuidado paliativo? Cuidado activo y total de los pacientes. Pero yo creo que nos falta. Cuando no hay un tratamiento curativo, cuya expectativa de vida es relativamente corta, pero a lo mejor ese tratamiento todavía estamos cortos y entonces lo estamos despachando antes de tiempo. ¿Quién sabe? ¿Por qué no le damos esa posibilidad? Bueno, cuando la enfermedad no se puede curar, tratamiento sintomático, sí, pero ojalá sea más adelante. La medicina paliativa adopta un enfoque holístico, físico, psicológico, social, espiritual, bien, bacán. Pero nos falta la inflamación. ¿Ya? Y la preocupación está centrada en el dolor total, basado en esos elementos. Yo creo que debería haber un quinto elemento. Si ustedes se llevan esto para la casa, yo me quedo feliz. Que entiendan que tenemos un microambiente tumoral alterado, que tenemos una inflamación crónica de bajo grado, que tenemos una acidosis tisular, hipoxia y alteración de la matrix. Eso es todo lo que yo les quise mostrar todo este rato. Y aquí yo, hace mucho tiempo, como 3 años, hice este ordenamiento, que no es ninguna novedad. Nada de lo que hay ahí lo inventé yo. Yo solamente coloqué las cosas, las piezas en su sitio, que el cual a mí me parece más adecuado.
Y esto estaba enfocado en abordar el envejecimiento biológico, donde el cáncer tampoco está exento. O sea, cuando una persona tiene un cáncer avanzado que tiene 70 años, tú lo ves, pareciera que tuviera 100. Se gastó antes. ¿Pero qué es esto de la rehabilitación matricial? Esto es una cuestión que a mí se me ocurre una bola. Dice, mira, es el conjunto de acciones y procedimientos locales o sistémicos que permiten dar soporte, restaurar o regenerar la estructura de la matrix, entendida esta como el ambiente celular o terreno biológico, sitio donde ocurren todas las interacciones que obran en el organismo humano. No haya fumado. Mira, tiene 4 pilares. Los pilares básicos, la respiración y metabolismo celular, el intestino y la microbiota. Incluso cuando ya nos metemos en el microbioma, que son los genes de las bacterias, olvídate, ahí sí que estamos cocinados. No entendemos ni las bacterias y ahora vamos a buscar los genes, olvídalo, es terrible. Y tiene un enfoque sistémico. Los pilares básicos son los que nos indica la medicina bioreguladora, drenaje y detoxificación, modulación de inflamación, soporte orgánico. Pero en respiración y metabolismo, ahí puse control de radicales libres, antioxidantes, mejorar la función mitocondrial, la oxigenación celular, vitaminas, minerales, suplementos, ¿ya? Las floras, como les digo, intestinal, oral y otras, ¿ya? Y control del estrés y ansiedad es determinante, ver si tiene trastornos de sueño, los campos de interferencia, que no creo que alcance a hablar de la terapia neural, que me habría encantado, ¿ya? Pero fomentar la actividad física y ejercicio, reducir la senescencia hormonal, son N factores que cuando uno está frente a un paciente, incluso cualquiera sea, aquí estamos frente a propósito de un paciente oncológico, pero en realidad esto uno lo puede hacer casi como una forma de mirar también la medicina frente a cada paciente. Pero yo aquí quiero destacar 3, que me parecen los centrales, que son la nutrición, la actividad física y el control mental. No me refiero al control mental de la... se tropezó la Jimena. El control mental del esquizofrénico, no. Me refiero a por qué, de la nutrición y la actividad física, porque son cosas que el paciente tiene que hacer obligatoriamente, como decía, creo que... me parece que el doctor Jagger decía en la mañana, nosotros intervenimos un rato, pero el paciente y su familia están con él todo el tiempo. Bueno, y para la comprensión del terreno biológico y la rehabilitación es clave el conocimiento clínico y las ciencias básicas de la medicina en sus conceptos más fundamentales. No establece relaciones lineales de causa y efecto, y el beneficio surge cuando se logra manejar la mayor cantidad de variables posibles, considerando siempre la individualidad del ser. Contempla el terreno ontológico, kinésico, psicológico, nutricional como piedras angulares y desde sus miradas respectivas. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, en la historia clínica, como mínimo, trato de evaluar estrés, ansiedad, trastornos de sueño, salud dental, evaluar salud digestiva, ver antecedentes de enfermedades no transmisibles, su ocupación y sus hábitos también es importante, ¿ya? Y otros que parezcan necesarios, las valoraciones generales que no tienen ninguna novedad. La estrategia general de la drenaje y detoxificación es fomentar el hígado, el intestino y riñón, porque por ahí yo no saco nada con movilizar toxinas, porque de lo contrario, si tengo un hígado congestionado y yo movilizo toxinas que van a pasar por el hígado, termino probablemente teniendo manifestaciones hepáticas. Entonces la idea es que están depositadas en la matrix, van las toxinas, van al camioncito, pasan por estos órganos y se van al baño. El rol de los metales tóxicos, súper importante. Cómo podemos controlar las estrategias para mejorar la inflamación, alimentación antiinflamatoria, siempre es bueno tener una nutricionista a mano, el ejercicio físico, es bueno tener el profe de educación física, el kinesiólogo, medicamentos como Traumel, taxantina, omega 3, vitamina C, alfa lipoico, en fin, autohemoterapia, ozono, medicina hiperbárica también son alternativas. Mira, acá está finalmente, no quiero entrar en todos los detalles de esta diapo, pero esto es ¿cómo se llama? La eliminación de toxina a nivel hepático, que son liposolubles, tenemos que hacerlas hidrosolubles, pero en el camino se generan radicales libres, y estos radicales libres tenemos nutrientes que nos pueden ayudar a disminuir también este problema, ¿verdad? Metales pesados, el impacto que tiene estrés oxidativo, peroxidación lipídica, y acá en realidad, bueno, los medicamentos que se usan en esta medicina son multipropósitos, es decir, un medicamento, por ejemplo aquí, esta es la composición que tiene un linfomiosoto, un drenador de la matrix. ¿Te fijas? Linfo lo ocupamos como drenador de matrix, nuxopómica como drenador especialmente de vía digestiva, hepática como intestinal, y berberias a nivel renal. Soporte, para empezar a conversar. Traumel, lo mismo, hay algún estudio por ahí, el soporte orgánico según lo que corresponda. Y eso, terapia neural no lo vamos a alcanzar a ver porque si no, no se va a entender porque va a ser una metralleta.
Así que lo dejo hasta aquí, y lo que yo les quería mostrar básicamente es que tenemos que hacer una mirada diferente de la medicina, que tenemos que apuntar a nuevos targets, o sea, nuevos, que son muy viejos, los más primarios, target, para poder realmente, creo yo, complementar lo que ya se está haciendo, porque no niego los avances que tenemos en oncología, no niego la radioterapia, no niego la cirugía, ni niego mucho menos lo que se hace en cuidados paliativos, porque sí realmente genera un aporte, cambiamos vidas, pero creo que tenemos una chance de hacer algo que vaya un paso más allá, que vaya un pasito mejor. Bueno, eso. Muchas gracias. Doctor Rojas, muchas Ojalá que no. gracias por su presentación. La verdad es que sí, yo me cuestionaba lo mismo que usted dijo, y no sé si es nuevo, pero tal vez es otra forma de verlo, ¿cierto? Algo así entendí yo, que a lo mejor es lo que ya sabemos, pero abordarlo de otra manera. Y me quedo definitivamente con el denominador común, que hoy día a uno se lo están transmitiendo y a uno le está llegando, que es el tema de la inflamación, ¿verdad? Definitivamente. Pasa que a veces miramos pero no vemos. ¿Ya? Yo creo que esto estaba ahí siempre frente a nuestras narices, y no es exactamente, o sea, sí, es la inflamación, pero la inflamación no llega porque sí, llega por factores, llega por hábitos, llega por exposiciones. Entonces, cuando uno quiere sacar primero un paciente, no saco nada yo con darle un antiinflamatorio, sino lo saco de aquellas cosas que lo están permanentemente inflamando, por ejemplo. Y después de la inflamación vienen todos los otros cambios, o sea, la toxicidad de la matrix, obviamente la hipoxia, la acidosis, en fin, pero hay 20.000 estrategias que ojalá se diera la oportunidad en algún minuto con quienes quieran poder seguir discutiendo estos temas. En realidad es amplio, amplísimo, muy bonito además. Y abordable, porque tampoco dijo cosas así como de la NASA, sino que son cosas súper manejables. Son cosas bastante terrícolas, y de hecho hoy día, bueno, siempre nos quejamos de que, pucha, es que nos falta un acelerador lineal, que nos falta más recursos para quimio, que nos faltan más hospitales. Bueno, yo entré a estudiar medicina hace harto tiempo, y cuando yo estaba en la sala de medicina me decían, oye, es que en la posta está la escoba, y hay que dar de alta a los pacientes. Entonces los pacientes salían a medio filo para afuera, ¿me entiendes? Los cirujanos, no, que hay que operar más, que la lista espera, y resulta que hoy día se han creado los hospitales, tenemos, imagínate cuánto el presupuesto, el PIB y cuánta plata hay, y resulta que seguimos teniendo exactamente el mismo problema. Vamos a una sala de medicina que hay que echarlos a medio filo de nuevo, porque resulta que está la escoba en la posta, o porque hay que operarlos luego, está la lista espera haciendo nata. Entonces, ¿dónde está el punto? Donde yo creo que está el punto. Yo creo que el punto está en que tenemos que parar un poco la producción de enfermos. Y ahí estamos. Ya no tan solo, o sea, las políticas tienen que apuntar forzosamente a eso. Y se están empezando a dar cuenta que esto está saliendo un poco caro. ¿Ya? Entonces, justo conversábamos con el doctor Jagger, parece no está por ahí. ¿Recuerdan dónde está? Bueno, al almuerzo conversábamos, ya no lo había visto, conversábamos que realmente estaban tratando de incluir prácticas de la medicina complementaria, alternativa, que es otro cuento, para ver si podía ser costo efectivo hacer un tipo de intervenciones a este nivel. Y yo creo que no solo hay que hacerla, yo creo que es urgente hacerla. Pero conocimiento tenemos como para empezar, ¿ya? Falta, no sé, no lo puedo imaginar cuánto falta, pero de que tenemos elementos y herramientas nos podemos hacer. Otra forma, una invitación, otra forma. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Allá? Hola, excelente exposición. Muchas gracias. Mire, yo de ahora lo escuchaba que hablaba sobre el tema de la alimentación. Bueno, como si adelante mi mamá tiene un cáncer terminal en etapa 4, con metástasis. Ya. El tema es que yo a ella veía que le gusta mucho la golosina. Entonces yo le digo, mamá, tiene que tratar de no comer tanta golosina, o si por último come que sea sin azúcar, endulzante, cosas así. El problema es que llego con ella al control de la oncóloga, y el oncóloga le dice, tiene que comerme todo porque si no va a bajar de peso y voy a pensar que está bajando de peso porque el cáncer está como apoderando. Y no va a tener menos cáncer por comer menos dulce. Entonces ahí yo quedo como,
por qué? Porque igual he leído harto y como que dentro de lo que he aprendido es que el azúcar es como lo que alimenta al final la enfermedad. Entonces, pero escuchándolo a usted, realmente me convenzo de que la alimentación sí realmente es importante. A lo mejor no dejar de comer tan así drástico, pero sí el tema del azúcar. Es que es así, todo lo que usted ha dicho es 100% así. De hecho, bueno, cuénteme qué le pasa. No, que tengo cáncer X avanzado y el oncólogo dijo que coma de todo porque igual me voy a morir. Bueno, sí, el oncólogo también y yo también, pero resulta que el tema es cómo vivimos, ¿me entiendes? Porque en el fondo el problema de la vida es que seguimos vivos, ¿me entiendes? Porque realmente, y es el cómo vivimos, cómo esa persona transita por la enfermedad, cómo podemos hacer para cambiar de mejor hacia mejor su situación, su calidad de vida, su día a día, ¿me entiendes? Y eso es súper importante. Entonces, pero aquí insisto, no es que yo lo diga, lo dicen los estudios, o sea, no aquí esto está publicado, la revista no es una revista de poca monta, entonces creo que la información que ahí aparece es válida. Ahora, y esto que dice la revista, a su vez, tampoco es una cosa tan nueva, ¿ah? Entonces, pero esto, bueno, desde marzo de 2025, apenas. Y yo creo que es súper importante igual el tema del estado de ánimo del paciente es algo pero impresionantemente fundamental porque el paciente que le diagnostica, le se define todo increíble, pero se va abajo así increíblemente, solo por el estado de ánimo. Quizás no está tan mal en el tema de la enfermedad, pero el hecho de deprimirse como que se va a pique así. Volvemos al mismo punto. O sea, por actividad física, por alimentación, por pensamiento, bueno, por todo volvemos al mismo denominador común que nos tira para abajo. Algún día lleguemos definitivamente de por qué se produce el cáncer, porque todavía no hay como una respuesta. No, lo que pasa es que el cáncer exactamente diría yo que es un grupo de enfermedades. En el fondo no es lo mismo un cáncer de páncreas que un cáncer de colon, son cosas demasiado diferentes. Se escucha mucho que es por la pena, que la depresión, que la angustia y que tú... Bueno, lo que pasa es que ahí hay factores genéticos por un lado y también los epigenéticos. En realidad los genes los tengo, ya no los puedo cambiar. Por más que haga, voy a seguir siendo con el mismo patrón genético que me fabricaron. ¿Me entiendes? Pero los genes, Mendel ya nos enseñó por allá por 1600, 700 que los genes se expresan de acuerdo con el ambiente al cual son expuestos. Entonces, evidentemente, conocer un poco la historia familiar, si mi abuelo se murió de esto, si a este otro le pasó tal cosa, y si a este otro le pasó tal cosa, decir, bueno, caramba, parece que yo voy para ese lado. Entonces, ¿vale la pena iniciar estudios realmente? Si tengo riesgo de esto, de lo otro, tal vez no, porque al final las medidas van a ser muchas veces muy parecidas. ¿Ya? Entonces, si yo aplico medidas genéricas, voy a lograr reducir muchísimo la incidencia de enfermedad. De hecho, yo soy un convencido que después que yo conocí los scores de Framingham por allá el año 98, y después hoy día están chilenizados con una orientación técnica de valoración de riesgo cardiovascular, si eso se aplicara como política pública, se exigiera como política pública, no solo bajaríamos la enfermedad cardiovascular, sino que además bajaríamos el cáncer, porque no lo dije acá, pero la asociación que hay, ¿a cuánto está de distancia el cáncer de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular? Es nada. ¿Por qué? Porque si estuviera aquí hablándole a un grupo de gente que maneja pacientes diabéticos, le habría cambiado el nombre, cáncer por diabetes, pero le habría dicho todo el fondo igual. Porque estaríamos hablando de inflamación, estaríamos hablando de hipoxia, estaríamos hablando de la misma canción, todo el rato. ¿Te fijas? Es eso. No, si la gira la que... Lo ideal, por ejemplo, en el caso que está la genética por el tema de mi mamá, ¿cuánto más o menos es el tiempo que uno debería como comenzar a hacer un seguimiento? ¿No hay... Yo no lo sé. No, pregúntele al que sabe, yo no lo sé. Sí. Promoción, prevención de la salud. ¿Ahí? Buenas tardes. Buenas. Excelente presentación. Gracias. Un punto diferente que conocemos hace mucho tiempo, pero que algunos médicos como que lo tenemos hacia un lado y no queremos empezar a aplicarlo. Me incluyo ahí. Quería hacerle dos preguntas. ¿Qué políticas públicas podríamos tratar de empezar a hacer o qué proyectos, políticas públicas podríamos tratar de hacer para que el consumo de azúcar empiece a disminuir en la población, que sería el primer punto que tendríamos que abarcar? Y
Y segundo, ¿cómo podríamos interferir en las facultades de medicina para que no se nos siga enseñando esa medicina de que si tiene algo este medicamento, si tiene esto este medicamento, y que empecemos a utilizar las nuevas cosas? Yo conocí lo de la epigenética por mi esposa, que es psiquiatra infanto juvenil, y en cuanto a la epigenética, solamente con cambios alimentarios han tenido cambios inmensamente gigantes en el comportamiento de las personas con trastorno de límites de personalidad, pacientes con TEAs grado 2, grado 3, pacientes con algún grado de depresión moderada severa, y se ve pero eso no lo enseñan en la academia. ¿Qué podemos hacer para que esto pueda estar incluido en el pensum académico, por ejemplo? Buena pregunta. Vamos con la política pública. Mira, en cierto modo dependemos, o sea, lo que nos pasa, en principio, si uno lo mira de forma directa, dependemos de las autoridades que tenemos. Pero si vamos un paso más allá, las autoridades que tenemos dependen de nosotros mismos. Nosotros las elegimos. Entonces, si usted me pregunta, así como están las cosas y han venido las cosas en los últimos 200 años de historia de Chile, como que he perdido un poco la esperanza que venga Superman a cambiarnos, a mejorar las cosas como usted plantea, que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, lo único que se me ocurre, porque no tengo la respuesta sinceramente a lo que usted pregunta, o sea, me encantaría, no estaría aquí realmente. Pero es verdad, ¿cierto? Pero a mí lo único que se me ocurre decirle es que yo creo que tiene que cambiar usted primero, con su conducta, de cuánto azúcar usted come, de cuánto azúcar, de que usted le diga a sus pacientes y a su entorno, a su matrix, que le rodea directamente, que no lo haga. Entonces, y ojalá ese otro, primero que impacte en usted mismo, segundo impactar al que tiene al lado, y que ese que está al lado se empiece a diseminar cuál metástasis, ¿me entiende? Entonces va a llegar un día que tal vez ni usted ni yo lo vamos a ver, pero probablemente ese día no vamos a aceptar que nos venga un político a decir que tenemos que comer azúcar, ¿me entiende? Pero yo de verdad que, y finalmente con un cambio, ¿cómo se llama este caballero? Gandhi cambió el mundo sin tirar una bala, ¿me entiende? Entonces también tenemos ese poder, ¿ya? Pero yo no creo que el poder esté necesariamente en la violencia, bajo ningún punto de vista, ni en la fuerza ni en la imposición. Yo creo que la cosa tiene que ser por la fuerza de la razón, creo yo. ¿Sí? Muchas gracias. A ustedes. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.